Su voz no era perfecta, era áspera y desgarradora. Quizá por esto cambió la historia del rock. Esta es la historia de Janis Joplin, una estrella que lamentablemente dejó este mundo cuando más brillante era. Yo soy Gecko y esto es Cora Sounds. Pero para hablar de Janis Joplin, primero tengo que mencionar a Norman Cousins, periodista estadounidense del siglo pasado, el cual, al ver la falta de empleo provocado por la crisis del 29 y el crecimiento de las mujeres en el ámbito laboral, decidió compartir su solución sencilla ante este gran problema. Simple, despidan a las mujeres, quienes no deberían de trabajar de cualquier modo, y contraten a los hombres. Listo, sin desempleo, sin ayuda social, sin depresión. Cabe decir que esto lo decía de manera irónica porque pues así pensaba la gente de ese entonces. Y es que la década de los 30 fue muy extraña para los gringos, culturalmente hablando. El rol de hombre proveedor comenzaba a desmoronarse por la falta de empleos y los que aún lo conservaban seguramente habían sufrido una reducción salarial. Por otro lado, el rol de la mujer como ama de casa se fortalecía. Muchas amas de casa se convertían en administradoras de supervivencia, reorganizando la economía familiar para que cada centavo alcanzara. Asimismo, las mujeres que no contaban con este rol de hombre proveedor debían salir a las calles a hacer el sustento de su familia, obteniendo los puestos que algunos creían debían ser reservados solo para hombres. Antes de la guerra, la mujer tomó un papel importante en el ámbito laboral: oficinas, trabajo doméstico, enseñanza o la industria textil. La industria pesada, por otro lado, seguía siendo en su mayoría un espacio reservado para los hombres. Sin embargo, todo cambió cuando la nación de Japón atacó, y es que el 7 de diciembre de 1941, Japón bombardeó una base naval estadounidense conocida como Pearl Harbor, lo cual provocó que un día después Estados Unidos entrara al conflicto bélico, y con esto miles de hombres tuvieron que dejar sus puestos de trabajo en las fábricas, talleres y oficinas para acudir al llamado del tío Sam. Por un lado, la propaganda incitaba a cada hombre que estuviera en condición a enlistarse en el ejército, y por el otro se invitaba a las mujeres a trabajar en las fábricas. La mano de obra era necesaria para la elaboración de armas y vehículos. Los hombres tenían al tío Sam y las mujeres a Rosie the Riveter, un símbolo femenino creado durante la guerra para invitar a las mujeres a buscar empleo en una industria en la que difícilmente habrían tenido acceso antes. Y la imagen es interesante. Por un lado podemos ver a una mujer portando un overol industrial azul, adoptando una pose de fuerza en la que está mostrando un brazo musculoso, y a la vez mantiene un peinado cuidado, maquillaje y rasgos faciales más delicados. El mensaje era relativamente claro: necesitamos que trabajes, pero en cuanto el conflicto termine, te esperamos de vuelta en tu hogar. Así que cuando el conflicto terminó, muchas mujeres efectivamente regresaron gustosas a su vida familiar, pero otras se dieron cuenta de lo bonita que es la vida cuando ganas tu propio dinero. Entonces hubo muchas que no querían marcharse, fueron obligadas a dejar sus puestos de trabajo, algunas otras eran mandadas a otras áreas con menos ganancia, y el discurso político fue claro esta vez: era necesario volver a la familia tradicional de antes de la guerra, pero el mundo ya no era el mismo para ese entonces. Durante los años 50, Estados Unidos impulsó este discurso de familia perfecta. Se construyeron suburbios donde se vendía la idea de que la feminidad se encontraba en el hogar. Asimismo, se impulsaron programas de televisión que mostraban a la familia perfecta: un padre sabio y proveedor, una madre amorosa dedicada a su hogar, dos hijos, un niño y una niña. El sueño americano que vino a ocultar la pesadilla creada por la guerra. Sin embargo, para muchas mujeres la realidad era más compleja. Durante el conflicto habían trabajado en fábricas, oficinas y talleres. Habían ganado su propio dinero y descubierto una vida con mayor autonomía. Y aunque muchas regresaron voluntariamente al hogar, otras comenzaron a preguntarse si ese modelo realmente era suficiente. Después de todo, cuando has probado la independencia económica, volver a depender completamente de alguien más ya no resulta tan sencillo. Pero ese cambio no se vivía de igual manera en todas partes. Mientras unas ciudades comenzaban a transformarse, otros lugares se aferraban a lo de siempre, y Janis Joplin crecería justo en medio de esos dos mundos. Nacida en 1943 en un pueblo petrolero de Texas de nombre Port Arthur, el cual se caracterizaba por tener una comunidad verdaderamente diversa. Personas del todo país y de fuera incluso llegaban por los buenos empleos sindicalizados en las refinerías, así que convivían desde mexicanos, afroamericanos y tejanos nativos del lugar, lo cual es curioso por el contexto histórico del lugar 100 años atrás. Aún más curioso resulta que la religión dominante de aquel entonces era la Convención Bautista del Sur, una rama del protestantismo bastante conservadora
conservadora que promovía cosas como la familia tradicional, roles de géneros muy definidos, rechazo al alcohol, a las drogas, una sexualidad estrictamente rígida y una fuerte disciplina moral. Es decir, todo lo que Janis Joplin no era. La infancia de Janis se vio marcada por una alimentación intelectual poco común en las familias tradicionales de aquel entonces. Ella misma contaba que en su casa apenas aprendía a escribir su propio nombre, su padre les mandaba sacarse una credencial de la biblioteca, además de no permitir tener un televisor en casa, negándose a comprar uno. Según Janis, su padre, Seth Joplin, era un intelectual en secreto. Decía que a pesar de ser conservador y tener un título de ingeniería por la Universidad de Texas, le gustaba leer sobre filosofía e historia, temas de conversación poco frecuentes entre las personas conservadoras de Port Arthur, por lo que su padre no tenía muchas personas con las cuales conversar al respecto, a excepción de Janis. Su madre, Dorothy Joplin, era una ex locutora de radio que tocaba el piano y cantaba, hasta que perdió la voz por una operación de tiroides. Esto no le evitó animar a sus hijos a que se expresaran libremente. Janis creía que esa era la razón del por qué ella era como era, y por ser como era, una contradicción andante de todo lo bueno en Port Arthur, Janis encontró en la música algo que su entorno le negaba: libertad. En las voces de artistas como Bessie Smith, Odetta y Otis Redding no solo aprendió a cantar, también entendió que la música es una emoción tan cruda como el dolor y tan real como ella misma. Así que mientras el rock and roll dominaba entre los jóvenes, ella encontró su lugar en el blues, y fue en una fiesta mientras interpretaba una canción de Odetta que Janis Joplin descubrió la voz que la terminaría catapultando a las estrellas. Sin embargo, esas mismas razones que la hacían tan única la convirtieron en el bicho raro de la escuela. Era una estudiante habilidosa y creativa. Le gustaba hablar de temas tabú para la sociedad de ese entonces. No le incomodaba hablar de arte o literatura o debatir en contra del racismo. No se quedaba callada. Defendía a personas afroamericanas en un estado sumamente conservador. Además de que escuchaba música de negros, difícilmente encajaba en el molde de señorita tradicional. Era fácil de reconocer por estas mismas actitudes y era odiada por ser así. No se vestía como la mujercita tradicional: peinados bien cuidados, faldas, suéteres combinados, vestidos entallados, estampados de flores y bien planchados. En cambio, ella vestía con jeans, pantalones y camisas sueltas, con un estilo bohemio, tal vez hippie, que para ese entonces no estaba muy bien definido. Simplemente no seguía modas y prefería sentirse cómoda. También es válido mencionar que físicamente no era muy atractiva, al menos para la época. Sufrió un fuerte caso de acné facial que terminó acrecentando su temor de no ser encontrada atractiva para los muchachos. Aún así, esto no le impidió juntarse con un grupo de estudiantes con los que compartía gustos similares: el jazz, la integración, todo aquello que Port Arthur considerara fuera de lo habitual. Pero antes de continuar, ¿qué te parece si te suscribes y me regalas un like? Yo te lo agradecería demasiado. Pasaban el tiempo juntos haciendo algunas cuantas travesuras, aunque nada peligroso como tal, hasta que en un viaje de regreso a casa, el auto en el que estaban volcó. Todos salieron ilesos, pero el coche quedó completamente destruido. A partir de ese momento, Janis comenzó a cargar con una nueva reputación. En un entorno profundamente conservador, el hecho de rodearse principalmente de hombres fue suficiente para que se le etiquetara como una libertina, en el sentido sexual. Y es que el accidente le dio todavía más visibilidad. Durante su último año en preparatoria, sus compañeros no la bajaban de facilona. Incluso, según contaba ella misma, llegaban a lanzarle dinero como burla, insinuando que se acostaba con cualquiera que pudiera pagarle. Hubo quienes afirmaron haber estado con ella, pero como ocurre en muchas de estas historias, eso puede ser tan cierto como lo contrario. Janis Joplin no se vestía como Port Arthur esperaba que lo hiciera, no se expresaba como su comunidad quería y no escuchaba la música de su generación. Tenía problemas en el colegio por el acoso que sufría, llegaba a casa frustrada y llorando. Simplemente no encajaba y sus compañeros se encargaban de dejárselo claro, así que hizo lo único que podía hacer: alejarse del colegio y del pueblo. Para 1960, Janis dio su primer intento por escapar de Port Arthur al matricularse en la Lamar State College of Technology en Texas. Ahí estudió arte, pero la situación no era muy diferente, tampoco encajaba. El ambiente no era muy distinto al que había dejado atrás. Las miradas, los comentarios despectivos, esa sensación constante de estar fuera de lugar. No pasó mucho tiempo antes de que abandonara Belmont y regresara a Port Arthur, que cabe decir esa fue la ciudad a la que se fue después de terminar el colegio. Trató de buscar refugio en el único lugar que conocía, aunque ese mismo lugar fuera parte del problema. Intentó entonces tomar un camino más seguro. Se inscribió a un programa de secretariado impulsada por su madre, tratando de construir una vida más estable o más aceptable, pero tampoco funcionó. Faltaba constantemente con la excusa de estar enferma. Sí, claro, enferma de ser alguien que no era. Con el tiempo volvió a intentarlo, esta vez en la Universidad de Texas en Austin,
y por primera vez algo empezó a cambiar. Janis se sumergió en el ambiente cultural de la universidad, comenzó a cantar con más frecuencia y a tomar, ya no solo como un refugio, sino como una forma de mostrarse al mundo. Lugares como Threadgill se convirtieron en escenarios habituales. Ahí, acompañada de músicos locales, empezó a llamar la atención, porque había algo en su voz, algo crudo e incómodo. Janis vivía la música, era una mujer blanca cantando blues, como si cada nota le doliera en el alma. Y la gente lo notaba, pero incluso entonces esa diferencia seguía siendo un arma de doble filo, porque si bien empezaba a destacar de buena manera, seguía sin encajar, y fue ahí donde llegó uno de los momentos más duros de su vida. Según distintas versiones, sus propios compañeros la llegaron a votar como el hombre más feo del campus, y alguna vez ella llegó a contar esta anécdota entre risas. Sin embargo, era un título que cargaba con vergüenza, siendo la confirmación de algo que Janis llevaba sintiendo ya varios años antes: el rechazo por ser quien era. Para 1963 la respuesta era evidente. Texas no era su lugar, así que tomó una decisión. Se fue, tomó rumbo a San Francisco, pero irse no significaba empezar de nuevo, no del todo. San Francisco era caótico, libre y desordenado. Janis se sumergió en ese mundo sin rumbo claro, cantaba cuando podía, sobrevivía como podía. El éxito no llegó, al menos no todavía. En cambio, lo que sí llegó fue el desgaste, el exceso, el alcohol y las drogas. Ese era el único lugar donde se sentía libre, además del escenario. Pero su salud comenzó a deteriorarse, y con ello la ilusión de haber encontrado su lugar. Así que volvió, regresó a Port Arthur, pero esta vez diferente. Intentó rehacer su vida, dejar atrás todo aquello que la había llevado al límite. Cambió su forma de vestir, se adaptó, faldas, cabello recogido, una imagen más cercana a lo que su entorno esperaba de ella. Incluso llegó a considerar una vida más tradicional. Tenía a alguien con quien casarse, establecerse y así encajar, pero lamentablemente para la sobriedad de Janis, su pareja le fue infiel, lo que la orilló a refugiarse en el alcohol y las drogas una vez más. Intentó estudiar sociología, donde hizo unos cuantos amigos que la animaron a cantar a beneficio de un cantante de blues, y cuando lo hizo, llegó vistiendo un traje de negocios como un último intento de rehacer su vida. Sin embargo, quedó claro que ese estilo no era para ella. Nunca lo fue, así que tomó una última decisión: volver a San Francisco, pero esta vez no para buscarse, sino para encontrarse. Ahí eventualmente audicionaría para una banda que cambiaría su vida por completo: Big Brother and the Holding Company. Se trataba de una banda con el estilo psicodélico de la época, sin embargo, le faltaba un elemento clave: una vocalista excepcional, y Janis estaba hecha para ocupar ese lugar. Su amigo Chet Helms era el manager de dicha banda, y fue él quien la llevó de regreso a San Francisco con la intención de unirla. El problema es que no era el primer intento de Janis, venía de una larga lista de intentos y triunfos bastante cuestionables, por lo que prometió a sus padres que si esto no funcionaba, terminaría regresando a Port Arthur para estudiar la universidad. Tal vez Janis no había interpretado un rock como el de ese estilo, sin embargo, eso no le impidió darle voz a una nueva generación de músicos. Se convirtió en la vocalista de Big Brother and the Holding Company, y tuvieron una primera presentación en el Avalon Ballroom, siendo un lugar histórico para la música de los 60. Aquí se hacían grabaciones en vivo y salieron bandas como The Doors o Jefferson Airplane. No era un lugar cualquiera, era el lugar. Ahí se estaba definiendo el sonido de toda una generación. Y así como la fama de Janis iba en ascenso, su adicción a las drogas también. No es de sorprender, después de todo era joven y estaba rodeada de toda esta cultura hippie, que la terminó consagrando como un icono propio. No digo que la droga sea propia de esta cultura, pero van muy de la mano, y Janis sabía muy bien esto. Mientras experimentaba con las drogas legales de aquel entonces, rechazaba contratos con otras bandas, e incluso llegó a rechazar una propuesta para volverse solista. Qué tan buena debía de ser que sin siquiera haber grabado un disco como tal, ya había quien la quería impulsar al estrellato por su cuenta. Ahora, lamentablemente YouTube no me deja subir videos tan largos, así que voy a tener que partir este en dos. La siguiente parte la pueden encontrar ya en la descripción de este video.